Nos toca ver biodiversidad y ecosistemas, ¿ya? ¿En qué consiste este concepto de la biodiversidad y su relación con los ecosistemas, ¿no? A nivel mundial, y cerramos con desarrollo sostenible, ¿ya? Diversidad biológica o biodiversidad, sinónimos, ¿ya? Es lo mismo. ¿A qué se refiere? Bio, vida, seres vivos, ¿ya? Se refiere a los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, vegetales, animales, ¿no? Eh, Diversidad, o sea, cantidad, variedad, ¿no? Entonces hace referencia a variedad de seres vivos, en función a qué, a cantidad, un ratito, variabilidad genética y los ecosistemas. O sea, ahorita vamos a ir hablando cada uno de ellos, ¿no? O sea, cantidad, y dentro de una especie, la variación que hay y los ambientes en los cuales se desarrollan estos seres vivos, ¿no? Los ecosistemas. Ahora, la biodiversidad no es constante, no es igual la cantidad y la variabilidad genética en todo el planeta, es variable. Va a depender de qué, de las regiones, porque no todas las regiones en el planeta tienen las mismas características. Y, y, y los seres vivos, hay seres vivos que viven en un ecosistema específico y no podrían vivir, por ejemplo, un oso polar no vive en los casquetes polares y no estaría adecuado, digamos, para vivir en la sabana tropical, digamos, ¿no? No es su ambiente, digamos. Entonces, los seres vivos van a estar agrupados de acuerdo al ecosistema en el cual se pueda desarrollar favorablemente, ¿no? La zona, digamos, de mayor abundancia con respecto a biodiversidad es la zona tropical. La franja media, esta franja media que envuelve a la Tierra, o sea, Ecuador norte, Ecuador sur, esa franja tropical es donde tenemos una mayor biodiversidad, ¿no? Es porque uno es una zona de bastante presencia de agua, ¿no? Que es un factor importante para los seres vivos, y se afirma que más del 50% de especies del planeta se encuentran en estas zonas tropicales, mayormente. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de diversidad, biodiversidad, diversidad biológica. Vamos a tener tres tipos de diversidades: de genes, de especies y ecosistemas. ¿A qué se refiere diversidad de genes? Diversidad genética dentro de una misma especie. O sea, ahí en la imagen, por ejemplo, ponen unos caballos, son caballos de diferentes razas. Entonces, ahí dentro de los caballos hay variedad. Por ejemplo, la papa también, ¿no? La papa, tubérculo conocido, pero hay variedades de papa. Los perros y los animales, ¿no? Dentro de su especie hay variantes, ¿no? Hay una diversidad en genes. Ahora, diversidad de especies es especies diferentes coexistiendo en un mismo lugar, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos ponen un ejemplo ahí, la selva africana, donde coexiste el ñu con la cebra, el elefante y el león, ¿no? Son diferentes especies, pero coexisten en ese mismo ecosistema, ¿no? Y diversidad de ecosistema hace referencia a los diferentes tipos de ecosistemas que existen en el planeta, diferentes tipos de ambientes con sus propias características que condicionan, digamos, las características de vida para las especies que se desarrollen en ese ecosistema, ¿ya? Tenemos los tres tipos de diversidad. Vamos con los biomas. ¿Qué es un bioma? Espacios con similares condiciones climáticas, o sea, las condiciones de ese espacio son similares, y, y dentro de estos espacios hay una comunidad, pues, de plantas y animales, ¿no? Que viven bajo esas condiciones. Mayormente, entonces, un biomas es un área, ¿no? Con condiciones similares, y ahí donde hay un grupo de especies, tanto vegetales como animales, que viven en ese sector, ¿no?
adecuados a esas condiciones. Eh, ¿Cómo han sido identificados o clasificados, por decirlo así, ¿no? Mayormente ha sido por la latitud y por la vegetación predominante en el sector, en el bioma. Entonces, latitud, o sea, estamos hablando hacia el hemisferio norte, hemisferio sur, y la vegetación que predomina en ese bioma, ¿no? Ahí en la imagen tenemos algunos los más conocidos y los más representativos, ¿no? Vamos a ir escribiendo cada uno de ellos, pero ahí están las distribuciones. Por ejemplo, desiertos. Desiertos tenemos en el norte de África, ¿no? Y en la zona de Arabia. Después tenemos en la zona de la China, Mongolia. Después en la parte central de Australia. Después en la parte sur oeste de África, cerca a Sudáfrica. En América, donde tenemos desierto, en la costa nuestra, chilena, peruana, entre México y Estados Unidos, la parte central norte de México y Estados Unidos, la parte sur. Y tenemos algo de desierto también en las pampas argentinas hacia el sur, en la Patagonia, ¿no? Ya se pueden ir identificando, ¿no? Pero vamos por partes. Entonces, según el clima, vamos a tener varios tipos de biomas. De acuerdo, bueno, basado en el clima cálido, clima seco, clima templados y climas fríos. En los climas cálidos vamos a tener el bosque tropical y la sabana. La sabana es unas tremendas áreas extensas de vegetación que varía, ¿no? Porque tiene sus temporadas de bastante vegetación y otras bajas. Climas secos, desierto. Climas templados, o sea, ya de temperaturas más bajas, variable. Tenemos el bosque templado y las praderas y estepas. Y climas fríos, la taiga, que está cerca de los casquetes polares, y la tundra, que ya estamos en esos sectores, ¿no? Entonces, vemos que esta distribución está en función al clima. O sea, la distribución de los biomas depende del clima. Y sabemos que el clima depende de qué? De la energía solar, la temperatura y las lluvias, precipitaciones, tanto de agua como de nieve y hielo, ¿no? Estas condiciones van a influir en la presencia de las especies tanto de flora y fauna en el sector, ¿no? También sabemos que otro factor que influye en los biomas es el relieve, la forma del terreno y la altitud, ¿no? ¿Verdad? A mayor altitud, menor temperatura y ya las condiciones variaban, ¿no? Menor presión, menor temperatura, menos oxigenación, que es también factores que influyen, relieve y altitud. Pero en principio, los biomas dependen directamente del clima, energía solar, temperatura y precipitación. Vamos entonces con cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a arrancar con el bosque. Vamos con los climas cálidos, bosque tropical. Ahí está en la imagen, se ve bosque tropical, estamos hablando de selva, ¿no? Y vemos su distribución ahí como nos menciona, mayormente la franja que se encuentra en la parte central del planeta, la zona ecuatorial. Por eso dice de 0 a 10 grados al norte, como 10 grados hacia el sur, es donde está ese sector, ¿no? Selva amazónica, América Central, de hecho, la selva africana, tenemos la zona sureste de Asia, la zona polinésica, de acá, África, Sudamérica, Centroamérica. Clima tropical, cálido y húmedo, temperaturas elevadas, 28 grados centígrados promedio, 2000 milímetros de agua, bastante humedad.
bastante agua y por lo tanto bastante humedad. Flora, gran cantidad de flora, la mayor diversidad. Como alguien nos menciona, árboles de hojas perennes, caoba, bambú, cedro, tremendos, o sea, árboles tremendos, ¿no? Lianas, palmeras, café, la zona del café, el cacao, el plátano, vainilla, pimienta, mayormente en la selva polinésica. En la selva nuestra, cacao, plátano, café, ¿no? Fauna es el sitio donde hay la mayor diversidad de animales. Por ejemplo, ahí nos mencionan gorila, chimpancé, monos. Gorila, chimpancé, mayormente ese es en la selva africana. Los monos menores, perezosos, venados, ese es en selva sudamericana. Antílopes, tigres, jaguares, eso está en la selva africana y polinésica también. Loros, colibríes, lagartos, que podemos tener tanto en ambas selvas. ¿Ya? Tener cuidado, ¿no? Porque ya en la selva nuestra, la sudamericana, hay monos, sí, somos el mono choro, el mono guapo, los frailes, son monos pequeños. En cambio, los chimpancés y gorilas, esos monos, esos simios, normalmente los encontramos, se desarrollan en la selva africana, ya, por si acaso. Bueno, el hombre siempre, la presencia del hombre es hasta cierto punto negativo, ¿no? Destruye el hábitat, mayormente con fines agrícolas. Lo que sucede es que agarra y comienza a tumbarse los árboles y todo para poder sembrar sus hortalizas para consumir. Y eso quita protección de estas tremendas plantas a la superficie y se produce erosión y todo. ¿Qué más? Contaminación de agua y suelos por minería y petróleo, ¿no? Y algo que afecta bastante al bosque tropical siempre es la madera, ¿no? Porque es un sitio de abundante madera, ¿no? Entonces la actividad forestal también es un factor negativo, ¿no? Seguimos ahora con la sabana. La sabana mayormente lo tenemos en la zona de África y en parte de Australia, ¿ya? Si se dan cuenta y miran, chequean la imagen del mapa mundi, no hay en la Polinesia. En Sudamérica hay sabana en la zona mayormente de Brasil, en la parte de la selva central. Nosotros en Perú solo tenemos un poco de sabana en la parte sur, este, ¿no? O sea, por la zona de Madre de Dios, por ahí. Eh, igual, zona tropical, entre 15 y 25, un poquito más alejado del Ecuador, y justo lo que les estaba indicando, ¿no? En qué zonas hay. Eh, Temperatura 25 grados, precipitación en 1200 a 1800, menor que en el otro, y ahí dice, ¿no? Hay una estación seca y otra muy lluviosa, o sea, normalmente uno piensa en la selva tropical, sí, húmedo, lluvia constante, o sea, hay humedad constante todo el tiempo. Pero en cambio en la sabana sí hay una temporada seca, donde no hay lluvia, ¿ya? Y hay una temporada bastante lluviosa, así inclusive las temperaturas bajan extremadamente, ¿ya? Eh, Predominan hierbas, arbustos, claro, o sea, la vegetación ya no es tan abundante, tipo árboles tremendos. Sí, hay árboles escasos, dispersos, eso sí, ¿no? El más conocido es un arbolito africano que es el baobab, ¿ya? Por si acaso, y en América del Sur la palmera. Fauna, mamíferos. En África, leones, leopardos, elefantes, ¿no? Los típicos animales de la selva africana, de la sabana africana, cebra, hipopótamo. Australia, el canguro. El emú, que es como un correcaminos. Y en América del Sur tenemos al ronzoco, ya conocido como el capibara, ¿no? Venados, tucanes. Venados, también llamados tarucas, los tucanes o tucanetas también. El hombre, ya sabemos, afecta por su actividad agropecuaria. ¿Qué más? Incendios. El incendio provocado en los campos. Lo que pasa que
cuando realizan la cosecha, o sea, hacen siembran y ahí recogen sus frutos, hacen la cosecha, tienen que volver a limpiar para volver a sembrar. Y es un trabajo arduo. Entonces lo que hacen algunos agarran y lo queman. La manera más rápida de limpiar, quemar y bueno, la ceniza sirve de abono. ¿No? Pero ahí es donde generan incendios tremendos. Otro problema es la caza ilegal, pues, ¿no? Que es constante y el sobrepastoreo, o sea, que los animales que crían coman más de lo debido y dejen sin pasto para posterior y empiezan los problemas. ¿Ya? Esto es en las sabanas, ratito. Ahora vamos con el desierto. En el desierto estamos hablando de un clima seco, ratito. Ya, ya. Miren, todo es latitud norte 30 grados, latitud sur 30 grados, ¿no? Uno de los desiertos más conocidos es el de Sahara, en el norte de África, ¿sí? El de Sahara, el norte de África, el de Arabia, el del Gobi también. En Perú tenemos el Sechura, que es uno de los más secos, Atacama en Chile, ¿ya? Y ahora, ¿qué más? La Patagonia también es una zona desértica. Uno dice, pero desierto, frío. Sí, es una zona de, no hay muy árido todo, ¿no? Entonces, en el norte de América tenemos el desierto de Sonora que está en México, que llega hasta el sur de Estados Unidos en Texas. Están marcados, esta parte. Después la parte central de Australia también. Temperaturas altas, miren, 40, 50 grados centígrados. Imagínense las temperaturas fuertes, ¿no? Y precipitaciones muy escasas, ¿no? Es árido y seco. La flora es mínima, es poco lo que hay. Algunos arbustos, bueno, cactus, los nopales, eso que vemos nosotros ahí en la imagen, el nopal, que nosotros utilizamos su fruto, la tuna. El nopal, por ejemplo, en México se lo comen. La penca, esa hoja, lo consumen. En sus tacos y todo, consumen los nopales. Nosotros consumimos la fruta mayormente, ¿no? La tuna. Este tipo de plantas se cree, bueno, se desarrollan en este tipo de ambientes, ¿no? De poca agua. ¿Ya? ¿Qué más? Respecto a la fauna, también es pequeña, no hay mucho. En, en el desierto africano sí tenemos pues el más conocido, los camellos, ¿no? Que sirve de transporte, ¿no? Serpientes, escorpiones, coyotes, animales pequeños. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, ya. Ahora, ¿qué más? El hombre, mayormente su presencia es menor y los pocos que vienen ahí son nómades, porque están en búsqueda de recursos, el agua principal, ¿no? Entonces, y paran variando de un lugar a otro, ¿no? Dependiendo de las condiciones.
zona donde hay también bastantes recursos. Por eso en la zona, por ejemplo, esta zona de esta península, esta parte de acá, esta es una de las zonas más ricas del mundo. Arabia, Yemen, toda esta parte es donde está pues todo el petróleo, la gran cantidad de petróleo que hay. ¿Ya? Em, También hay minería, por ejemplo en la Patagonia también hay petróleo. Y donde hay oasis, o sea, como presencia de puntos de agua, ahí es donde se centran la gente que vive y los animales y las plantas y todo. Son condiciones bastante extremas. Ahora, tener presente que también es un sitio donde la variación de temperatura es muy fuerte. O sea, uno dice, cálido, está bien, 40 grados, 50, pero también llega a 0 grados. Por ejemplo, en el caso de la Patagonia, por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Ah, Vamos ahora con pradera. Ya no estamos yendo más al norte y más al sur, ¿ya? 30 a 50 grados latitud norte y latitud sur. Tenemos las grandes praderas de Europa, que es los tremendos bosques, que hay praderas, y después la pradera norteamericana, donde este, justamente esos terrenos son utilizados para el sembrío de granos. Después al sur, en Sudamérica, las pampas de Argentina y Uruguay. Hace millones de años, Argentina y Uruguay, todo eso era un desierto. Creo que tenemos unas tremendas, posteriormente ya son unas tremendas praderas, es extenso, pues, ¿no? Entonces ahí están marcados el bosque central, la pradera central de Europa Oriental, tenemos en Estados Unidos y Canadá, y tenemos en la Patagonia, y después al sur de Sudáfrica y al norte de Australia también. Un clima templado, 20 grados centígrados, ¿no? En verano, uno dice 20 grados, un bonito clima, pero los inviernos sí son intensos, son bien fríos. Precipitaciones de mayo a diciembre. Flora, ahí está, ¿ves? Gramíneas, o sea, plantas pequeñas, casos arbustos y árboles. Pues mayormente, por eso que estas zonas son utilizadas mayormente pues para el pastoreo, sembrío de pasto para ganados, crían tremendos ganados y también para el sembrío de granos, o sea, trigo, cebada. Por eso que Argentina, o sea, las pampas argentinas, ellos pues crían ganado. Las carnes, ¿no? Que son muy famosas, ellos crían ganado y aparte tienen ahí pues es una tremenda despensa de granos a nivel mundial. Entonces, ¿qué más? Respecto a la fauna, ahí son pequeños, vizcachas, que la conocemos, que son como unas ardillas, liebres, zorros, perdices, patos, ñandúes. El ñandú es como un ñu, como un avestruz. Es un avestruz, ¿no? Es nuestro avestruz, digamos, Sudamérica. En América del Norte, eso es a nivel de América del Sur. En América del Norte sí está, eh, ratito. Oye, desde la clase presencial, ¿no? No, es que yo ahorita estoy en virtual. Yo recién acabo las niñas y no la hago. Yo pensaba que era virtual, para nada, entonces. No, no, no la hago, pero mira, ahorita estoy pues. Mira, chao. Gracias, Mike. Ya. Disculpe. Ok, hay un asunto. Ya, ahora sí. Entonces,
Ya, y en América del Norte los famosos bisontes, pues, ¿no? Crianza de bisontes, caballos salvajes. En Australia los canguros. Bueno, en África cebras, jirafas, leopardos, ¿no? Cada uno dependiendo de su hábitat, ¿no? El hombre, justamente ahí está, ¿no? Lo que le estaba comentando. El hombre ha adecuado este ambiente para actividades agrícolas y ganaderas, justamente, ¿no? Granos y ganados. Y el problema es el sobrepastoreo, cuando comen sus animales más de lo debido y ahí empieza el problema. Pasamos ahora a bosque templado. El bosque templado, igual 30 a 50 grados de latitud al norte y al sur, ¿no? Tenemos al este del Asia, tenemos en la parte cerca nórdica de Europa, ¿ya? Este sector y al este de Norteamérica y en la parte sur de Sudamérica, en la zona esta de la Patagonia, donde está el Biobío en Chile, que es una zona de bosques. Porque cuando uno habla de Chile, Chile, Atacama, el desierto, ¿no? Pero al sur es una zona de lagos y bosques, unos bosques espectaculares, ¿no? Respecto al clima, cálido, pero sus inviernos sí son bien fríos, ¿ah? Lo estamos alejando de la zona tropical y acercándonos a los polos, son bien fríos. Nieve en invierno, 800 milímetros al año de precipitaciones, es más o menos fuerte. Como indicaba, la flora, árboles caducifolios grandes, robles, arce, nogales, fresnos, o sea, son árboles tremendos. Pues tenemos los perennes, abetos, encinas y bosques mixtos, ¿no? Algarrobos, robles, alcornoques, de donde se obtiene el corcho. Faunas, ardillas, ciervos, lobos, mapaches, cigarras, topos, linces, zorros, tipo de mamíferos, la mayoría pequeños, medianos. El hombre, sí, solo en los sectores donde, como es un ambiente bastante duro, mayormente se desarrolla en centros poblados, un solo sector y ahí nomás afecta, ¿no? Entonces, bosques templados. Ahora vamos con la taiga. Nos estamos yendo más al norte, ya no estamos acercando a los polos, entre 50 a 60 grados de latitud, ¿ya? En todo lo que es Europa se le denomina taiga y en América bosque de coníferas. Tremendos pinos, tremendos bosques que vemos en las películas a veces, ¿no? Un clima muy intenso, frío, intenso, veranos cortos y los inviernos son largos. Bastante nieve y miren, se puede llegar hasta menos 50 grados centígrados de temperatura, imagínense. Imagínense, ¿no? Los seres que viven ahí ya están adecuados a ese tipo de ambiente. Bosques, en flora, tremendos bosques, pinos, abetos, ¿ya? Y mayormente los bosques son los que predominan y arbustos pequeños a medianos, ¿sí? Respecto a la fauna, este, en este sitio hay bastantes especies migratorias, o sea que llegan de otras latitudes, migran, o en temporada de temperaturas muy fuertes, en el sentido de muy bajas, digamos, migran a otro lado. O hibernan, ¿no? Como es el caso de los osos, ¿no? Los osos en invierno se meten a dormir y salen después, ¿no? Bueno, ahí la fauna, oso pardo, lobos, zorros, renos, ciervos, alces, liebres, comadreja, marta, bisón, ¿no?
Es característico de este tipo de ambiente. Nosotros no, en nuestro hábitat no tenemos nada de estos animales. Acción del hombre, la tala, madera, caza de animales, caza furtiva, por ejemplo, la marta, bisón, que son por su pelaje muy fino para la fabricación de abrigos, estolas, y la marta inclusive lo utilizan para los pinceles. Existen ciertos pinceles llamados, se le llama pelo de Marta, que justamente es el pelaje de este animal para poder hacer trazados muy finos, ya para los pintores especializados, ¿no? ¿Qué más? Incendios, contaminación del suelo por minería, porque es zona minera también, y siempre la presencia de minería podría contaminar si es que no se controla como corresponde, ¿no? Taiga o bosque boreal. Estamos cerca al polo. Y ahora vamos a la tundra. Ya estamos ya en el polo norte, digamos, ya. Parte extrema, la parte más norte. Por encima de los 60 grados, latitud norte y 50 latitud sur. Eh, Casi toda la parte norte, pues, de Europa y Norteamérica, ¿eh? Europa y Asia. Después tenemos todo lo que es la Antártida, pues, ¿no? Y también podríamos considerar, uno dice, está bien, esos son los polos, pero y por el efecto de altitud, podríamos tener tundra nosotros, sí, en la zona de las cordilleras, ¿ya? Las altas montañas. Clima muy frío, gélido, hielo, 10 a -36, ¿ya? Entonces imagínense 20 a 50, -20 a -50 grados centígrados en las zonas polares. No hay lluvias, mayormente es nieve lo que cae y hartos vientos fuertes en estos sectores. Flora mínima, ¿no? Es mínima la líquenes, musgos, gramíneas, arbustos enanos. No, no crece mucho. Fauna, bueno, en esa zona, renos, caribúes, zorros, lobos, osos polares y algunas especies de aves migratorias, ¿no? Y en las tundras, en las montañas, las cabras, las ovejas, ¿no? El hombre, bueno, en el norte, polo norte, presencia de esquimales y, bueno, su hábitat, ¿no? ¿Qué más? Casi ilegal, sí, de ciertos animales. Que más afecta la construcción de infraestructura industrial, o sea, industrias que crean por ahí, y el cambio climático que está afectando, pues, ¿no? El derretimiento de los casquetes polares. Ya. ¿Alguna consulta a esta parte antes de entrar al desarrollo sostenible? Entonces, acá lo que hay que tener presente es lo siguiente. Acá, pasándonos ya, ahí está sintetizado. Las biomas, clima cálido, seco, templado, clima frío. ¿Sí? Los cálidos, bosque tropical, sabana, clima seco, desierto, clima templado, bosque templado, pradera y estepa, clima frío, taiga y la tundra. Taiga o bosque boreal. En el Perú, ¿qué tenemos? Tenemos bosque tropical, sí. Sabana tenemos, sí, un poquito al sur, acuérdense. Desierto tenemos, sí, tenemos desierto. Tenemos bosque templado, ahí sí ya no, porque eso está más al sur. Pradera y estepa, eso es al norte, no hay. O sea, ya todo lo que es clima templado y frío no tenemos. Tenemos lo de clima cálido y clima seco, ¿no? Bueno, vamos con el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Desarrollar de una manera sustentable
viable, de una manera en que desarrollarnos en una manera que podamos vivir bien, de una manera también equitativa, ¿ya? Bueno, este término, este concepto, utilizado por primera vez por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, siempre la ONU, en 1987, en su informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland. ¿Por qué se le llama Brundtland? Es justamente es una señora que fue la que encargada de desarrollar, ¿no? O sea, en conjunto, y de ahí el nombre, Nuestro Futuro Común o el informe Brundtland. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, la idea es asegurar que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. ¿Qué quiere decir? Que ahorita asegurar que podamos vivir de la mejor manera, que tengamos los recursos para poder subsistir, pero que a su vez no comprometer el futuro. O sea, pensando en el futuro, que también haya la posibilidad de que se siga desarrollando hacia el futuro. No, no es que agarro y consumo todo lo que, digamos, los árboles, necesito, ¿no? Necesito alimentar a mi gente y todo lo demás, y me olvido de lo que venga después, no. Tengo que ir pensando en el futuro. Voy a consumir acá, tengo que replantar, tengo que condicionar para que se mantenga y pueda seguir dando sus frutos para posterior, ¿no? Y justamente estamos hablando de qué? De la explotación de los recursos naturales. Porque tengan presente los recursos naturales que tenemos los renovables y no renovables. Bueno, los no renovables son los que no van a, ahí queda. Claro, aparecerán en el tiempo, pero estamos hablando de tiempos muy grandes, de miles a millones de años, que son los minerales y todo eso. Pero los renovables son las plantas, por ejemplo, la vegetación, los animales que se reproducen, ¿no? Estos sí van a estar ahí, pero hay que cuidarlos para que se mantengan en el tiempo y estén bien desarrollados. Pero tiene que haber todo un asunto de manejo, ¿no? De administrar todos estos recursos de una manera viable, por eso de una manera razonable y que no afecte para después, que me quede sin recursos. Es como que tengo mis ahorros y me los gasto todo y después no tengo para el futuro, ¿no? Entonces yo tengo que ser equitativo en eso y manejarlo de una manera racional. Vamos con estos son, bueno, las reuniones, los eventos importantes que han marcado, digamos, la proyección respecto al desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos primero la cumbre de Brasil, la del 92, la cumbre de Río, en Brasil, Río de Janeiro, que vendría a ser el primer acontecimiento ecológico de protección de la naturaleza, o sea, de gran magnitud. Fue el primer acontecimiento, en el 92, ¿no? Donde se aprobaron tres acuerdos: la Agenda 21 o Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Principios relativos a los bosques, o sea, para cuidar los bosques, ¿ya? Luego tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río más 20, en el 2012. Se aprobó el plan de acción El Futuro que Queremos. ¿Y qué se enfocó? Economía verde en contexto del desarrollo sostenible, o sea, economía saludable, ¿no? Economía pensando de una manera ecológica, de una manera sostenible.
Lo otro, erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Bueno, lo de la erradicación de la pobreza es algo que se quiere, ¿no? O sea, una idea de todos, ¿no? Que no haya pobres. Es algo fuerte, pero que se tiene presente. ¿Qué más? Reconocimiento de la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21. O sea, que todos los países que conforman la ONU pongan el esfuerzo para poder cumplir con el programa 21 o Agenda 21, ¿no? Y ahí tenemos la Asamblea General de la ONU en 2015, donde aprueban el informe Transformar nuestro mundo, donde se adopta la Agenda 2030, o sea, en proyección hacia el 2030, donde uno de sus objetivos principales es poner fin a la pobreza. Suena utópico, pero bueno, eh, hay que tenerlo presente, ¿no? Que no haya pobres en el mundo. ¿Y en qué consiste esta Agenda 2030, o sea, el 2030? Es un plan de acción a favor de las personas, ¿no? O sea, del planeta, la paz, ¿no? Y las alianzas. O sea, prosperidad a favor de las personas, sí. Que prosperen los países, la gente, sí. Que el planeta, cuidarlo, sí. Que haya paz también para vivir tranquilos y que haya alianzas. Paternariados, ¿no? Que haya alianzas para poder apoyarse, ¿no? Países más desarrollados a apoyar a los menos desarrollados, una cosa así. Objetivo, fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, o sea, que no haya pobreza, que plantea 17 objetivos con 169 metas, que ve aspecto económico, social y ambiental. Entraron en vigor en 2016, ¿no? El 1 de enero del 16, y esto está vigente hasta el 2030. ¿Qué va a pasar en 2030? ¿Se acabó? No. Llega el 2030 y ya se hace todo un balance, ¿no? De cómo, hasta dónde llegaron con todos esos objetivos, si se llegó a cumplir todo, ¿no? A ver, y ahí tenemos los 17 objetivos. Primero, fin de la pobreza, que es lo que se quiere, que no haya hambruna, que haya comida para todos, salud, vivir feliz y con salud, educación, que no haya pues analfabetismo, que ya se está erradicando en muchos países. Nuestro país ya está disminuyendo. Igualdad de género, ¿no? Agua limpia, saneamiento, o sea, desagüe, todo eso, que todos puedan tener, digamos, acceso al saneamiento y al agua, ¿no? Al agua potable. Energía asequible y no contaminante, que es lo que se está haciendo ya, ¿no? El cambio de energía, ¿no? El paso de la energía, ahora se está tratando de ir dejando de lado, todavía no se, de a poco, el uso de la energía de combustibles fósiles, ¿no? Derivados de los hidrocarburos, petróleo, gas, gasolina, todo eso, porque ya sabemos que producen un efecto negativo con la quema, ¿no? Se producen los gases que aportan en el efecto invernadero y provocan el calentamiento global, ¿no? Ahora se está tratando de utilizar energías alternativas. La hidráulica, que mayormente siempre ha estado presente, por ahí la energía eólica, utilización del viento, tenemos acá en el Perú, tenemos en Talara, tenemos al sur también por Moquegua, la energía solar, ahora se habla de los carros eléctricos, ¿no? Pero estos carros eléctricos necesitan batería y la batería necesita litio, entonces hay dependencias de todas maneras, ¿no?
Utilizar otra energía que se puede utilizar bastante en nuestro país es la geotermia, por ejemplo. Tenemos la zona sur llena de volcanes, donde hay bastante vapor de agua y ese vapor de agua caliente puede generar energía, puede generar electricidad. El caso de Filipinas. Filipinas utiliza, por ejemplo, la geotermia para generar la electricidad de su país, nosotros teniendo los recursos, ¿no? ¿Qué más? Trabajo decente, claro, que todos puedan tener un trabajo decente y bien remunerado. Eh, Otro objetivo es innovación, que haya un desarrollo respecto a las industrias, la innovación, a la infraestructura, a las construcciones y todo lo demás. Reducción de desigualdades de todo tipo, ¿ya? Ciudades y comunidades sostenibles, o sea, ciudades ecológicas. Ya hay ciertos edificios ecológicos inclusive. Producción y consumo responsable. ¿Qué quiere decir? Producir y consumir lo que corresponde, no más de lo debido, para que no me quede sin recursos. Acción por el clima, cuidar el clima, ¿no? Minimizar el efecto invernadero, el efecto invernadero antropogénico, ¿sí? Cuidar la vía submarina, que es algo importantísimo. Cuidar de la vida de todos los ecosistemas que hemos estado mencionando, de los biomas. Que haya justicia, ¿no? Como corresponde, ¿no? Que no haya injusticia. Y que haya alianzas para lograr los objetivos. Irse, ¿no? Y apoyarse para poder lograr estos objetivos. ¿Ya? Esos son los 17 objetivos principales y dentro de eso están las 169 metas planteadas por la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Y eh, la Agenda 2030 lo podemos agrupar en 5 esferas, las 5 Ps lo llaman. Eh, por ejemplo, P de personas, acabar con la pobreza, ¿no? El hambre y en todas sus formas, ¿no? Ahí va el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, todo relacionado a la persona. Luego tendríamos P de planeta, proteger a nuestro planeta. Agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vía submarina y la vida de los ecosistemas, cuidar los biomas, los ecosistemas, ¿sí? Después tenemos la P, prosperidad, ¿no? De que todos los seres humanos disfruten de una vida satisfactoria, feliz, próspera, ¿no? Dentro de eso que tenemos, la energía asequible y no contaminante, o sea, cambio de energía, trabajo decente, que haya crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. Y la P de paz, que haya paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianzas, P de partenariado, ¿ya? Que vendría a ser alianzas. Alianzas para lograr objetivos. Ahí está agrupado los 17 que estuvimos viendo en la diapo anterior, ¿ya? Y cómo se identifica o se compromete nuestro país con la Agenda 2030, basados, teniendo como frente al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es que se enfoca, ¿no? Hacia el 2021, pero con perspectiva al 2030. A ver, algunos artículos de desarrollo sostenible en nuestra ley, ¿no? Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, a ver, termino de leer el artículo. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento de particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal.
¿Qué quiere decir? Digamos que tengo en mi casa, ¿no? Y debajo de mi casa hay oro. Me emociono, digo, uy, estoy rico. No, pero mi casa es mía. Tengo el título, yo la compré, es mía y todo lo que está ahí es mío. No, todo lo que está en la superficie hacia abajo es del Estado. Lo que está en la superficie hacia arriba, donde está tu casa, eso es tuyo. Pero ¿y qué hago entonces? Bueno, porque capaz te vas al ministerio para ver en qué situación está y te vas a dar cuenta que eso ya está denunciado. ¿Qué quiere decir denunciado? Que capaz una empresa o una persona particular ya marcó la zona de tu casa y lo ha denunciado por oro, que ellos podrían sacar ese oro supervisado por el Estado y teniendo los permisos correspondientes. Entonces uno dice, ¿y qué? ¿Yo estoy pintado? O sea, ¿todo es un engaño? No, lo que puedo hacer es lo siguiente, está bien, pero para que esa empresa o ese dueño, digamos, a que se le ha dado la concesión, porque una concesión es como te lo estoy alquilando, no te lo estoy vendiendo. Tú me tienes que dar impuestos, me tienes que dar un porcentaje del Estado, ¿no? De lo que vayas a sacar. Este, ¿Qué es lo que se puede hacer? Digo, ¿sabes qué? Yo tengo dinero, yo también puedo invertir y sacar eso, pero ya está denunciado. O esta empresa quiere hacerlo, pero para hacerlo tiene que meterse a mi terreno, pero el terreno sí es mío. Entonces ahí entro en una regla. ¿Cómo hacemos? Viene la empresa y dice, ¿sabes qué? Quiero comprarte tu terreno, porque queremos trabajar acá y te lo compro. Y ya, pues ahí es donde empiezan las negociaciones. ¿Ya? Artículo 6.9. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Ya sabemos que hay que cuidar la Amazonía, que es el pulmón del mundo, que es un gran sumidero, ¿no? El artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. O sea, es la que maneja todo lo relacionado al ambiente nuestro y vela y promueve el uso razonable de nuestros recursos. Artículo 6.8. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Claro, conservar y cuidar y proteger las ANP, las áreas naturales protegidas. Estuvimos hablando, los santuarios y todo lo demás. Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? A ver, hacer un escape. ¿Qué tenemos? Vamos con algunos de los ejercicios. En el siguiente cuadro se puede observar la lista de los 11 países de mayor diversidad biológica a nivel mundial. Esta gran variedad de especies de flora y fauna que presentan estos países se debe principalmente a qué. A ver, tenemos ahí a Brasil, Colombia, China, Indonesia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Australia, Madagascar, Congo. Miren los países, ¿ah? Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Sudamérica, mayormente. Tenemos México, que es Norteamérica, Indonesia, Madagascar, Congo, África, Indonesia está en la Polinesia y Australia, ya. Nos está haciendo la pregunta de que esta gran variedad de especies de flora y fauna que presenta estos países se debe principalmente a qué? A ver, vamos con las alternativas. A. Presentan estaciones extremas durante el año. ¿Es correcto?
No, ni hablar. B, poseen valores de latitud media entre 30 y 60. ¿Es correcto? Pues 30 a Falso. 60 ya es ni hablar, ¿no? No estamos yéndonos más al norte o más al sur. C, registra un menor índice de evapotranspiración. Falso. Falso. D, se ubica en áreas donde la radiación solar es vertical. Verdadero. ¿Ya? Y E, son cercanas a la zona de divergencia subtropical. Es la D, ¿no? Pues todos estos países están en la zona tropical, donde justamente la radiación es directa casi, ¿no? Es por su ubicación, ¿sí? A ver, vamos con este. El Parque Nacional Peneda Gerês, ubicado en Portugal, presenta un paisaje entre verano e invierno que contrasta considerablemente, puesto que los árboles carecen de hojas durante gran parte del año. Tal es el caso de los arces y las hayas, en tanto que la fauna del área natural incluye especies como ciervos, lobos, zorros, linces y ardillas. De las siguientes afirmaciones, identifiquen cuáles corresponden al bioma descrito. A ver, tiene como principal problema el sobrepastoreo. ¿Es verdadero eso? ¿Sería correcto? No, porque acá no estamos en un ambiente de praderas y todas esas características. Incorrecto, no corresponde. Dos, se localiza en una región de latitud media. Verdadero. Verdadero, claro, verdadero. Tres, la vegetación predominante es herbácea. Falso. Falso, sí, porque si me está hablando de, ¿no? Cuatro, los arces y las hayas son especies caducifolias. Verdadero. 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 Opción B, ¿no? Dos y cuatro. Esa es opción B. Sí, les voy a dar la clave de una vez para poder avanzar eh, se llama, por acá está, lista, para pasar a siguiente. ¿Listo? A ver, vamos con, sí, cerrar esto mejor.
Ya, a ver. y- Identidad e interculturalidad. Ya, nos toca ver este aspecto. Algo muy importante, identidad, identificarse. Y nosotros pues somos un país pluricultural, multicultural, tenemos de todo. Vamos a ir viendo. A ver. Identidad nacional, identificarse, ¿no? Con tu nación. Proceso permanente de construcción social libre y consciente. Nadie te obliga. Es continuo y permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad. O sea, nos identificamos como peruanos y, y nos identificamos con varios aspectos. Tenemos identidad cultural, vari- variedad de culturas, tenemos una identidad histórica, tenemos una historia común que nos une, ¿no? De historia común, una identidad social, nos identificamos como nación y también una identidad étnica, porque tenemos una variedad de razas en nuestro país, no es una sola raza, es una gran variedad. Eso es lo que nos hace bastante diversos. Y todo eso está en función, pues, al desarrollo de la persona en el ambiente, ¿no? Porque también ha condicionado el ambiente geográfico. Entonces, los componentes de la identidad nacional es la identidad cultural, histórica, social y étnica. Vamos con la identidad cultural. Proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella y actúan de acuerdo a las pautas culturales que ella emana. O sea, nosotros nos identificamos con muchos de los aspectos culturales de, de nuestra nación, que es variado, ¿no? Ahí nomás la imagen nos está indicando la variedad que puede haber, ¿no? Manifestaciones culturales, ¿no? Eh, las tradiciones, la, nosotros pues venimos de una cultura, de una civilización bastante fuerte que era la Inca y previo a eso los pre-Incas. Y después se fusionó con el aporte ya de, cuando vinieron los conquistadores y todo, y ya hubo una fusión y aportes, y después de las migraciones que hubieron, ¿no? Entonces, de ahí la variedad que tenemos, ¿no? Entonces, esta identidad, como dice, encierra un sentido de pertenencia, ¿no? Donde se comparten rasgos culturales, costumbres, valores, creencias, y es un proceso que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, y tiene que haber memoria. O sea, eso es bien importante. O sea, ¿qué quiere decir? Tener presente el pasado, porque todo se construyó a partir de lo que viene desde atrás, ¿no? Y en base a eso nos vamos yendo hacia el futuro. Es nuestra historia, ¿no? Entonces, diversidad cultural. Ahora, hablamos de identidad cultural. Ahora, diversidad, multiplicidad de formas en que se expresa la cultura de los grupos y sociedades. O sea, diversas formas en que se expresan los grupos, ¿no? En todo, en lo nuestro, pues, ahí en la imagen nomás que estamos viendo ahí un poco que nos da a entender la diversidad, ¿no? O sea, niños de la sierra, chicos de la selva y un niño de la costa, ¿no? Coexistiendo y tienen diferentes tipos de manifestaciones, costumbres, ¿no? Pero se identifican, ¿no? La UNESCO reconoce la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad.
y se expresa en los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución, disfrute de expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. Las danzas, las costumbres, los ritos, las leyendas, todo es parte. Seguimos con la diversidad cultural de Perú y ahí vamos ya con el aspecto de la diversidad lingüística. Miren, tenemos 48 lenguas indígenas u originarias. Lo vamos a ver si lo tenemos actualizado. Em, a ver, diversidad lingüística. Sí, son 48 lenguas indígenas u originarias, ¿sí? De los cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas, ¿ya? El quechua es el más hablado de nuestro país, luego le sigue el castellano, el español, pues, ¿no? Pero la lengua más hablada en todo el país es el quechua, ¿ya? 4 se hablan en los Andes, 44 en la Amazonía. De estos 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. ¿Qué más? La mayoría de las personas que hablan lenguas indígenas están en zonas urbanas, según el censo de 2017. Y el distrito con mayor cantidad de quechua hablantes del país es el distrito de San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande de la provincia de Lima. Esto debido a que mayormente todas estas zonas han sido ocupadas por migrantes, ¿no? Que han venido de- de diversas partes del país. ¿Qué más? Diversidad étnica. 55 pueblos originarios. Ahora, estos pueblos originarios están organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas. ¿Cuál es la diferencia? Comunidades campesinas son comunidades de la sierra y las comunidades nativas son comunidades mayormente de la selva. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que definen esta variedad cultural, esta diversidad cultural en Perú? Lo que les comentaba, la geografía. Uno de los factores principales es la geografía y específicamente la cordillera de los Andes, porque tenemos diversidad de climas y ambientes, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, aparte tenemos el mar, tenemos costas, sierra y selva, pero dentro de eso tenemos pues, ¿no? O sea, las otras subdivisiones, valles interandinos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta variedad de climas y ambientes, paisajes, ha habido pues diversas manifestaciones en las cuales el hombre siempre se ha tenido que adecuar a las mejores condiciones. Acuérdense, anteriormente hablábamos en la costa. Mayormente la costa es una franja árida donde desde un principio, estamos hablando pre-inca inclusive, el hombre se desarrolló en la costa, sí se desarrolló, pero ¿en qué sector? Donde había cursos de agua, donde estaban los ríos, ¿no? En la sierra se desarrollaron en los valles interandinos, en los valles más cerrados, que eran de temperaturas más templadas. Entonces, un factor importante es la geografía de nuestro país, que ha funcionado como un generador de la diversidad cultural en nuestro país.
Otro factor es presencia de culturas originarias y el encuentro con la cultura europea y la influencia de distintas olas de inmigración. Claro, las originarias, digamos, la de la selva, la de la sierra, cuando hubo el encuentro que vinieron los españoles y después vinieron la inmigración posterior, ¿no? De los afrodescendientes, de los chinos, los japoneses, y ahí vino todo el aporte, ¿no? El cruce. Y ahí vino pues lo del mestizaje, ¿no? El cruce y todo. Después también el paso de lo rural a lo urbano, ¿no? La gente de los ambientes rurales migraron a los ambientes urbanos por mayor crecimiento personal, ¿no? O sea, económico y todo lo demás. ¿Qué más? Otro factor, la influencia del mundo, ¿no? La influencia de los medios de comunicación y la globalización. Estamos bastante influenciados, ahora mucho más, ¿no? Con las redes y todo, hay la influencia externa, ¿no? Que de todas maneras afecta a lo que ya se tiene, ¿no? Respecto a las etnias amazónicas, en 1786 se organizaron en comunidades nativas, ¿ya? Que vienen a ser organizaciones que están agrupadas según los grupos de las tribus de la selva, ¿no? De la selva y CG Selva. La selva, cuando decimos selva, hablamos específicamente de la selva baja, ¿ya? Y CG Selva, la selva alta, ¿ya? El subandino, la selva alta, ¿ya? Por si acaso. Y están amparados por la ley 22.175 y tienen un reconocimiento jurídico, ¿no? O sea, están reconocidos. ¿Y cuál los une? ¿No? Porque son varias comunidades nativas. El idioma, costumbres, ¿no? Caracteres culturales sociales y que forman parte o sea, están asentados en un área determinada, ¿no? Del territorio. Dentro de las etnias amazónicas, que son varias, las de mayor población, tenemos los Ashaninka, Aguajún y Shipibo Conibo. Bien, los Ashaninka mayormente lo tenemos desarrollado si vemos los departamentos, las regiones que están mencionadas abajo: Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali, Huánuco. A excepción de Ucayali, todos esos departamentos tienen sierra. Junín mayormente es Huancayo y todo, bastante sierra. Cusco también, Ayacucho también, Apurímac también, Pasco y Huánuco. Pero tienen su selva alta. Ucayali sí es selva alta y algo de selva baja. O sea, quiere decir que los Ashaninka se han desarrollado mayormente en la zona de la selva central alta del Perú. Los Aguajún, miren, Aguajún, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto, casi todos, miren, Amazonas, Cajamarca. Cajamarca tiene sierra, pero tiene también selva. Amazonas es pura selva, San Martín es selva y Loreto, selva baja. Pero todos estos están en el norte, mayormente. O sea, los Aguajún se han desarrollado en la selva norte y en la selva baja. Y los Shipibo Conibo, a ver, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. Madre de Dios, sur. Ucayali también está Pucallpa, centro sur. Loreto, selva baja. Huánuco, la parte central. Lima, ¿cómo es eso? Ahí hay un error, ¿o no? ¿Alguien sabe? ¿Por qué ponen Lima? Si Lima no tiene nada de selva. Se han equivocado, seguro, profesor. Ya. Sí tiene algo de cierto. Les comento. No me acuerdo ahorita la fecha. Pero hay una comunidad de Shipibo Conivos viviendo acá en Lima. Un gran grupo de Shipibo Conivos que vinieron, ¿no? En peregrinación y fueron adoptados por Lima y están ubicados donde y están con todas sus costumbres y todas sus construcciones. Están ubicados por la Plaza de Hacho. Cuando uno llega a la Plaza de Hacho,
poquito más hacia al este hay un mercado de flores. Al frente del mercado de flores hay un tremendo terreno donde están ubicados los chipivos conivos que vinieron en peregrinación y viven acá en Lima, con todas sus costumbres, con todo su, ¿no? Y viven ahí. Y claro, salen a trabajar a Lima y todo lo demás. Están viviendo en Lima. Sería bueno, si tienen tiempo, darse un salto ahí, porque sí, no puede ver sus costumbres, todo, y aparte también, bueno, en esta temporada mucha gente va a ayudarlos, porque requiere ayuda, ¿ya? Sí, tenemos Chipío con Ibos en Lima. Vamos con las etnias andinas. Entonces, miren, un poco relacionar esto de lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, Achaninca, Huajún, Chipío con Ibos, los principales, los mayor, y por qué, por ejemplo, los Achaninca ya hemos comprobado que están ubicados en la parte central del Perú, en la selva alta del Perú, ¿no? Los Aguajún, más al norte y parte de la selva baja, y los Chipío con Ibo, central, sur. Pero también tenemos este especial que es en Lima. Vamos con las etnias andinas. Dentro de las etnias andinas tenemos los quechuas, los aymaras, los jacarus y los urus. Los quechuas son los que predominan en la gran parte de la sierra. Los aymaras en la sierra sur, uno mayormente, y están más desarrollados en Bolivia. Los urus también en Puno y específicamente en la zona de Lago Titicaca. Y los jacarus, y estos jacarus que son novedosos, lo tenemos cerquita, acá en Lima, en la zona de Tupe, en la provincia de Yauyos, región Lima. ¿Ya? Es una etnia andina pequeña, ¿no? Que se está manteniendo en Lima, en la sierra de Lima, ¿no? En la zona de Yauyos, por la zona de Catahuasi, más arriba de Lunahuaná. De ahí hay un desvío y se llega a Tupe. Bueno, dentro de las etnias andinas tenemos lo que se le llamaban comunidades campesinas, ¿no? Organizaciones de interés público con existencia legal, personería jurídica, integrada por familias que habita y controla determinados territorios, o sea, tienen un área común que comparten. Hay una ley, la Ley General de Comunidades Campesinas, la 24656. ¿Qué relación tienen esto? Bueno, vínculos ancestrales, ¿no? La propiedad del área, el trabajo comunal, que eso es todavía es digamos, un rito, ¿no? Una tradición que mantienen desde la época antigua, incanato, y el ayudarse mutuamente en hacer labores comunales, ¿no? Y vamos con la diversidad lingüística, lenguas, diversas lenguas, 48 lenguas originarias, 44 son del Amazonas y 4 son andinas, ¿ya? Eh, a ver, bueno, ahí no es que me tenga que aprender todas, porque miren la cantidad de 44 amazónicas, ¿no? El más común es la chaninca, ¿sí? El jíbaro también, por ahí. ¿Qué más? Eh, Más de 4 millones de personas hablan lenguas indígenas. Las más habladas, el quechua, más de casi 4 millones, y ahí le sigue el aymara, con 444.000, casi medio millón, ¿ya? Luego, en Amazonía ahí están los más hablados, el achaninca,
el aguajún aguaruna, el shipibo conibo, el shawi. Ahora, un detalle. Hay cuatro andinas, ¿ah? Eso sí hay que tener presente. Por aquí tenemos el quechua, es uno de ellos, el aymara es el otro, que es al sur, pero de ahí tenemos otros dos. Los otros dos, que es de menor cantidad de personas, pequeña, es el jacaru, el que habíamos mencionado de estos señores de acá, de Lima, ¿ya? Entonces, quechua, aymara, jacaru, en Lima. Y el otro es el cauqui, también en Lima. Imagínense, en nuestra capital, en la región Lima, en la zona de Yauyos también, está las otras dos lenguas andinas, el jacaru y el cauqui, en la zona de Cachuy, por Catahuasi, lo que les estaba mencionando. Ahora sí. A ver, artículo 2, inciso 19, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. O sea, todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que un juicio, hace un juicio a una persona que solo habla aymara. ¿Qué tiene que suceder? ¿Hay que obligarle a la persona que aprenda castellano? No. El Estado le coloca un intérprete para que él se exprese en su idioma como corresponde y el intérprete sirve de nexo con las autoridades. ¿Ya? Eso es algo, es un derecho que tiene. Artículo 17. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de la zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Bueno, en su momento, hace sus buenos años, eh, se trató de imponer la enseñanza del quechua en los colegios, que hubiese sido necesario, ¿no? Realmente siempre es bueno, es importante conocer quechua, por lo mismo que uno nunca sabe, ¿no? O sea, por cuestión de trabajo, uno se va, se interna y se encuentra situaciones en las cuales uno puede requerir de esta situación. A mí me ha pasado muchas veces. Yo no sé quechua, conozco algunas palabritas mínimas, y eso que yo viajo bastante. Entonces, y he tenido situaciones un poco, no tan complicadas, pero sí, de todas maneras, ¿no? O sea, encontrarme con una persona y preguntarle por una ubicación en medio de la puna, digamos, y la persona solo hablaba quechua, una anciana, y yo castellano, y no nos entendíamos. Y yo le estaba preguntando por un pueblo que tenía que llegar y la lluvia estaba terrible y todo. Y nunca llegamos a entendernos. Yo más o menos pensé que mi hijo por ahí es y fui por ese camino y no llegué al lugar. O sea, no nos pudimos entender. A pesar de peruanos en el mismo territorio, la anciana hablando quechua y yo en castellano y nunca nos entendimos. Entonces ahí, por ejemplo, es necesario, de todas maneras es necesario tener un conocimiento básico de algunas palabras claves, todo, para poder desenvolverse, ¿no? Eh, nunca sabe, uno puede estar en una situación de esas características. Bueno, respeto a la diversidad cultural, claro que tiene que haber respeto, hay que
es un país muy diverso y debemos respetar a todos, sus costumbres, sus características, ¿no? Y más en nuestro país, pues que tenemos una gran variedad, ¿no? Porque digamos, etnia o cada uno aporta, ¿no? Aporta. Entonces uno tiene que respetar, apreciar, apoyar, colaborar, ¿no? Somos un país muy diverso. Enfoque intercultural del Perú. Ah, ya, pluricultural, intercultural. Pluricultural, realidad. Hace referencia a la coexistencia en un mismo lugar de diferentes culturas, ¿ya? Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Ya, ¿qué quiere decir pluricultural? De que el caso nuestro, ¿no? Nuestro país. Hay gente que está viviendo en la selva, en la sierra, en la costa, coexistiendo, y cada uno se desarrolla de acuerdo a sus costumbres y todo lo demás, y estamos coexistiendo en el mismo territorio y nos identificamos todos como parte de una nación que es el Perú, pluricultural, ¿no? ¿Ya? Eso. No estamos, ahorita por ejemplo, no estamos en la ciudad y no estamos interactuando con los de la sierra, pero ellos son parte de, nosotros todos somos parte de una sola nación, con diversas costumbres, culturas, pero somos parte de una sola nación que es el Perú, pluricultural. Ahora, intercultural es interactuar. O sea, representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Interactuamos. Por decirlo, ¿no? O sea, me voy al mercado a hacer las compras y quien vende es una persona que ha venido de la sierra, que vende las verduras y todo, y estamos interactuando. Es una relación horizontal. Yo no soy más ni menos que esa persona, porque ella me está dando un servicio, esa persona, y que es de la sierra, ¿no? Y estamos interactuando, somos intercultural, interactuamos. Y ahora hay mucha interacción fuerte, ¿no? De diverso. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Pluricultural, intercultural. Interacción y el otro es coexistir. Entonces, ¿cuáles son los ejes de este enfoque intercultural? Ahí dice fortalecer la gestión intercultural del Estado peruano, o sea que hay una interacción, reconocer la gran diversidad cultural y lingüística que tenemos, eso sí, eliminar toda discriminación. Después, ¿qué más? Dentro de eso, de la no discriminación, incluir pues a los pueblos indígenas y últimamente también considerando a la población afro-peruana. Porque tengan ustedes presente, nosotros es neto peruano, decir, todos somos peruanos, pero empiezan por los de la sierra, selva. De ahí viene un aporte de los españoles, criollos y todo lo demás. Luego que viene, los españoles a su vez trajeron esclavos, el aporte afrodescendiente, ¿no? Pero también vinieron en gran cantidad los chinos, ¿no? Que los trajeron también para trabajar las tierras, los chinos. Ahí viene el aporte chino. Y de ahí viene después ya una migración japonesa. Y eso es mayormente a partir de la Guerra Mundial, cuando Segunda Guerra. Pues vean ustedes los aportes que han habido.
Y ahora último, ya tenemos otro aporte. Mal que bien tenemos otro, fuerte, de los venezolanos, que ya inclusive se han casado, tienen familia con peruanos, peruanas. Y bueno, pues, ¿no? Y han habido otros, ¿no? Por ejemplo, los alemanes, más o menos, la zona de Posuso, ¿no? Posuso, Zapampa, esa zona, ¿no? De los tiroleses, ¿no? Austriacos, suizos, que ya son grupos más pequeños, ¿no? Pero los fuertes han sido, pues, los españoles, que hayan seguido los afrodescendientes, los chinos, y por allá los japoneses. Ahora algo fuerte los venezolanos. Vamos a revisar la separata, que hay otras cositas por ahí. A ver. Bueno, lo de las etnias ya lo hemos visto, comunidades también. Lo de las comunidades campesinas, eso es algo a tenerlo bien presente. Ahorita hay una situación un poco complicada con respecto a las comunidades. Uno es la intransigencia y otro el manejo, porque ya esta parte a veces es manejada políticamente. Eh, Se está dando bastante con respecto a los grandes proyectos de envergadura que tenemos en nuestro país, los mineros, por ejemplo. Nuestro país es un país minero, o sea, el principal ingreso de divisas y generador de empleo en nuestro país es por minería. Perú, país minero, por algo lo reconocen así. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Las mineras van y desarrollan las minas, exploran y desarrollan, una vez que encuentran, desarrollan y sacan mineral. Pero tienen que otorgar, no es sacar por sacar nomás, porque tiene que tener el aval del Estado, tiene que pagar impuestos, el canon, que es un impuesto que se entrega a la comunidad en el cual se está desarrollando. El asunto está que a veces ese canon, ese impuesto que entrega la empresa privada que está explotando, es mal administrada. Entonces ahí es donde viene el problema de las comunidades, ¿no? O sea, eh, ya internamente hay malos manejos, ¿no? Algunos lo manejan de la mejor manera, otros no tanto. Pero bueno, es algo a tener presente. Ahí estábamos hablando de los... Ahí está el Cauqui, Jacaru, Catahuasi. Bueno, ahí nos hablan de algunas lenguas que están en peligro de extinción. Claro, porque ya son pocos los habitantes que quedan. Lo que sucede es que aquí hay un problema fuerte también, la migración, ¿no? Y eso es típico en los pueblos, ¿no? Mayormente, ya, este, ¿qué sucede? Los pueblos de la sierra, cuando uno va a los pueblos de la sierra, bonitos pueblos, no hay gente, poquitos nomás. ¿Y dónde está la gente joven? ¿Dónde está? No, se han ido a la ciudad, están trabajando ahí, viven allá. Claro, porque eh, desarrollarse más económicamente, o termina el colegio, quiere estudiar en la universidad, hay que ir a la ciudad,
Listo, ¿no? ¿Y los pueblos cuándo para lleno? Cuando es la fiesta del pueblo, todos bajan. La fiesta del pueblo, ahí bajan todos, se llena, ¿no? Pero ya una vez que se acabó la fiesta, todos regresan a las ciudades, ¿no? La migración. Y eso ha provocado que en estos pueblos ya solo queden los ancianos y cada vez van siendo menos y las costumbres se van perdiendo. Bueno, las costumbres se mantienen, pero digamos, el respecto a la lengua, ¿no? Por eso que hay lenguas que están en peligro de extinción. Bueno, el 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Bueno, acá lo del respeto a la diversidad, bueno, lo intercultural, acuérdense, interactuar, interrelacionarse. Ya, bueno, vamos con las preguntas. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Listo? Ya. Ya, en los últimos censos nacionales 2017, no solo se obtuvo información sobre la población y la vivienda, sino también se realizó el tercer censo de comunidades indígenas. En el caso de la región Pasco, el resultado fue de 183 comunidades nativas y 107 de campesinas. A partir de lo expuesto, identifique los enunciados correctos. A ver cuáles son correctos. Uno, Pasco presenta un mayor número de comunidades en su región andina. Falso. Falso, claro. Dos, la consulta previa se diseñó solo para la región amazónica. A ver. No, creo que no hemos hablado de la consulta previa, ¿no? ¿En qué consiste la consulta previa? Justo lo que estaba mencionando. Eso quiero que lo tenga presente, porque acá, por ejemplo, ha venido. La consulta previa es lo siguiente. Digamos, puse el ejemplo, ¿no? Que en un área determinada hay mineral y va a venir una empresa que está interesada en explotarlo, ha quedado con el Estado y todo lo demás, todo regular, dentro de lo que corresponde. Entonces se va a la empresa y ¿dónde queda? En la selva, en una zona donde, listo, y se mete nomás. Pero un momentito, ya el Estado le va a dar el permiso, pero ahí vive gente. No, pero ellos son indígenas. No son como nosotros, un momentito, son peruanos también. Y ellos han vivido toda su vida ahí. Entonces, ahí viene un mecanismo que se conoce como la consulta previa. La consulta previa es donde el Estado con los interesados van y le hacen la consulta a toda la gente ahí y le pone, pues, le, le indica de qué se trata. Que vamos a hacer tal cosa, se va a entregar un canon, vamos a como parte del proyecto a su pueblo le van a poner luz, van a construir un policlínico y van a sacar mineral por tantos años y cada año tiene que haber, ¿no? O sea, le plantean toda la situación. Es una consulta antes de, por eso es previa. Entonces ahí la comunidad asume, analiza y llega a un acuerdo y dice, sí, estamos de acuerdo, o capaz dicen no. Y pasó en alguna circunstancia que no estuvieron de acuerdo y hubo un lío tremendo, que hubo balas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, la consulta previa es eso, por si acaso, ¿ya? Ahora, este,
¿La consulta previa se diseñó solo para la región amazónica? Falso. Falso, porque es para cualquier comunidad, para cualquier lugar. ¿Ya? 3. Las 183 comunidades nativas tienen su origen en grupos tribales de la selva. Verdadero. Claro, pues acuérdense, comunidad nativa, selva. Comunidad campesina, sierra. 4. Ambos tipos de comunidades tienen reconocimiento legal estatal. Verdadero también. Verdadero. Claro, verdadero. 3 y 4, ¿no? Son verdaderos. La opción C. Sí, ahí vamos con esto. A ver, ¿qué nos dice? De acuerdo al Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas u originarios son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado peruano. Claro, el más antiguo. Al respecto, y tomando como referencia el siguiente mapa del Perú, establezca la relación correcta entre los grupos étnicos demográficamente más numerosos después del quechua y las regiones donde habita la mayor parte de sus miembros. A ver, ahí está pues algo que estuvimos viendo. Ajá. Aymara. Aymara, ¿con qué sería? ¿Con qué letra? Con la D. Claro, de frente, la D. ¿Ah? La Aymara es con la D. Ya. Luego, Ayaninka. Ayaninka. La C. Claro, acuérdense que, miren, justo la C está agarrando todos estos departamentos centrales que tienen de sierra, ¿eh? Apurímac, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, pero tiene la selva alta. Ya. Eh, Aguaruna. Con la A. Claro, la parte norte, parte norte. Y Shipibo con Ibo, acá, la parte central, ¿no? Esta, Ucayali, esta parte. B, B. Sería opción la D, ¿no? Esta de acá, la D. Muy bien. El Día de las Lenguas Originarias en nuestro país se conmemora cada 27 de mayo con el objetivo de fomentar su uso, protección y difusión. Sobre la situación actual de estas lenguas determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, 1. Se preservan a través de la transmisión intergeneracional. ¿Es verdadero o falso? Las lenguas se preservan a través de la transmisión intergeneracional. ¿Qué quiere decir? Que se transmite de generación en generación. El bisabuelo al abuelo, el abuelo al papá, el papá al niño. Verdadero. Verdadero, es verdadero. 2. Existe un mayor número de hablantes en la región amazónica. Falso. Falso, es en la sierra. 3. Son idiomas oficiales reconocidos por el Estado peruano. Verdadero. Verdadero. 4. En la sierra se habla solamente el quechua de la Aymara. Falso. Falso, Falso. pues están los otros dos pequeñitos, Cauqui y Jacaru. Opción E, ¿no? Muy bien. A ver.
A fines de julio de 2025 se realizó el 7º Encuentro Regional de Comunidades Campesinas en Puno, contando con la presencia de representantes de pueblos originarios aymaras, quechuas y urus, los cuales antes de dar inicio al evento participaron del ritual simbólico del Quinto, consistente en una ofrenda de respeto y gratitud a la Pachamama. Este tipo de eventos promueve, ¿qué cosa? A ver. A, la estandarización de patrones culturales. No, No, no. B, el incremento de las tensiones por límites territoriales. tampoco. Tampoco. La generación de un espacio de diálogo intercultural. Verdadero. 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 A ver, sigamos con el otro. D, el reforzamiento del centralismo a nivel departamental. Recontrafalso. E, la competencia por los recursos naturales de la región. Falso. C, ¿sí? Interculturalidad. Eso es. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, Profesor. identifica. Sígame, dígame. Profesor, disculpe, en la 4, ¿qué quiere decir con la estandarización de los patrones culturales? De que todos tengan un mismo patrón, o sea, que todos tengamos la misma, o sea, digamos, este, este va a ser, digamos, el rito y todos tenemos que acoplarnos a ese y ese va a ser, ese es el que va a mandar. Olvídate de tus costumbres. No sé si me dejo entender. Estandarizar quiere decir que es uno solo y todos seguimos ese mismo patrón y eso va a ser. Acá, según el ejemplo, era que venían de varios lados, pero interactuaban. Había un rito que había algo en común, de hecho, porque todos vienen más o menos de la misma zona, pero eso no quiere decir que ya, esto va a ser y tu costumbre, olvídate, porque este va a ser el estándar para todos. Ahorita nos estamos interrelacionando. Esto más bien nos va a servir para unirnos, ¿ya? De eso se trata. Estandarizar quiere decir, tiene que ser una sola forma y así va a ser, ¿no? Y todos se rigen bajo esa norma o ese estándar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya, ya chicos, nos vemos, nos estaremos viendo. Gracias, profesor. A ustedes, Gracias, gracias, profe. suerte.